Según se indicó por parte del Gabinete de Gobierno por medio del Programa Nacional de Emergencia, se busca mitigar el impacto económico sobre la población guatemalteca por medio de políticas económicas y sociales. El presidente Alejandro Yamatei amplió detalles. La economía guatemalteca ha mostrado resiliencia, pero comenzamos a resentir, como todo el mundo, la prolongación del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Habrá, sin duda alguna, un menor crecimiento económico mundial, como ya está previsto, en especial en los Estados Unidos, lo que reducirá la inversión extranjera directa proveniente de esa fuente y posiblemente se vean afectadas las remesas familiares. Por ello, hemos estado trabajando en un comité de crisis que se creó y principió a impulsar medidas anticrisis hace aproximadamente 8 semanas. Se trata de iniciativas de política fiscal, protección social y políticas sectoriales, política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, cooperación internacional y otras acciones inmediatas, es decir, medidas de corto y mediano plazo. Nosotros tenemos capacidad de respuesta. Quiero decirles que hace aproximadamente 8 semanas se le trasladó 100 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos, granos básicos que estarían ingresando en el mes de octubre. Los granos básicos que hoy estamos consumiendo son los que se generaron en las cosechas del año pasado. Y lo que nosotros tenemos que prevenir es que no vaya a haber desabastecimiento de esos granos básicos el año entrante, porque eso podría traer consecuencias de deficiencia en la alimentación de los guatemaltecos. Para eso ya se inició el programa con el Programa Mundial de Alimentos. El día de ayer, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguramos que podemos tener acceso a cantidades importantes de maíz, frijol y arroz, y para eso el Ministerio de Economía estará liberando contingentes para granos básicos y cereales, de manera que no paguen aranceles y que podamos asegurarnos que la importación de esos alimentos se dé en el más corto tiempo posible, porque la idea es ir generando la reserva estratégica de alimentos, especialmente en los granos básicos, que jamás ha tenido el país. Como último recurso, si la economía se viera muy golpeada por la crisis, el Ejecutivo señaló que podría plantearse un estado de calamidad. El presidente del Banco de Guatemala y el ministro de Finanzas presentaron las perspectivas económicas del Plan Nacional de Emergencia que ha sido implementado por el Ejecutivo. Según lo indicado por el presidente del Banco de Guatemala, se busca que la economía del país continúe estable, pese al conflicto internacional entre Ucrania y Rusia que afecta la economía mundial. Guatemala, esto ha sido reconocido por las calificadoras de riesgo, por los organismos financieros internacionales. Realmente tiene una economía muy resiliente. Hemos sido capaces de afrontar exitosamente choques especialmente externos, léase la pandemia que aún está vigente, en donde Guatemala, gracias a la respuesta tanto de política económica como de política sanitaria, realmente fue uno de los países que salimos menos afectados de la misma, con un crecimiento o una caída en el crecimiento de únicamente 1.8%, el segundo mejor comportamiento de América Latina y quizá del mundo. El principal impacto que se ha visto es un aumento exorbitante en el precio del petróleo, sus derivados obviamente, y también un aumento en el precio de los alimentos que se ha trasladado a la inflación mundial. En Estados Unidos se acaba de dar recientemente el último dato, 8.6, es una inflación que no se había visto en 40 años. Lo mismo en Europa, en otras economías avanzadas, en Latinoamérica y dentro de ello, pues Guatemala, una inflación de 5.82 que se aceleró, sigue siendo uno de los países mejor comportados. Para impulsar los programas que ya han sido implementados, se ha utilizado saldos de caja del año anterior. Al respecto, la cartera del Tesoro brindó detalles. Para hablar brevemente, los saldos de caja, ahora vemos el beneficio de haber tenido saldos de caja. El hecho de haber tenido saldos de caja generados por la buena recaudación del año anterior nos ha permitido poder afrontar estos apoyos temporales, como se dijo anteriormente, al combustible, energía eléctrica. Los estipendios se han dado inclusive en sectores más vulnerables del sector agrícola y no hemos tenido que tocar el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que los indicadores
originales del presupuesto siguen vigentes. Bueno, la historia de la humanidad, Sandy, televidentes, nos hace ver que no aprendemos de ciertas situaciones y que es cíclica y también repetitiva. Allá en el año de 1929, cuando estaba en medio el mundo de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desató lo que se llamó precisamente una crisis económica mundial, que fue la Gran Recesión y que afectó a todo el mundo. Y ahora no solo es el COVID-19, ahora estamos hablando de esa guerra entre Rusia y Ucrania que está desatando nuevamente otra crisis económica global que viene, digamos, a impactar fuertemente economías de todo el mundo, pero sobre todo en países pequeños como el nuestro, porque dígame usted si no, y Sandy, esto es así, cada producto que consumimos de alguna manera es transportado y en ese transporte entra todos los derivados del petróleo como los combustibles y las gasolinas, el diésel, etcétera, los lubricantes, y es ahí donde estamos realmente llegando a un nivel en el cual ya no se puede en la economía nacional. Exactamente, Julio. La verdad es de que es importante que dentro de este plan de emergencia se considere el tema del petróleo, ¿no? Sí, que se pueda tener como una prioridad, porque vemos que si bien varios productos se ven afectados, si bien lo que se busca es evitar que se dé desabastecimiento, porque ya de hecho hay alertas en algunos países por esta situación de desabastecimiento de productos y granos básicos. De hecho, organizaciones internacionales han hecho la advertencia, ¿no?, de lo que pueda pasar derivado de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que podemos pensar tan lejos que estamos de estos países, ¿no? Pero la verdad que la economía global se ve pues seriamente afectada, nos impacta a nosotros de forma indirecta en nuestra economía, y ya hemos empezado a ver distintas situaciones que nos han perjudicado. El tema del combustible es uno de ellos, así que es bueno, la verdad, que se pueda ir previendo lo que pueda pasar con los alimentos, los granos básicos, como ya lo indicaban. Bueno, estamos actualmente con reservas, pero ¿qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses? Hay que prepararnos también. Y el tema del petróleo es importante, repito, que se pueda considerar. Aquí lo hemos planteado, ¿no? El hecho de no solamente tomar un subsidio, sino ver otras alternativas que puedan funcionar para paliar la situación que se está viviendo. Así es, y vamos a concretizar más esta información, Sandy, a través de datos que hemos preparado para usted acá en A la Medida. Y es importante que por favor reflexionemos sobre ellos. El gobierno de Guatemala presentó el Programa Nacional de Emergencia ante el conflicto Rusia-Ucrania. Esto con el objetivo de contrarrestar los efectos económicos que se derivan ya de la guerra. Autoridades destacan que pese a la crisis económica causada por la pandemia, se ha logrado mantener una macroeconomía que ellos definen como sólida. Bueno, habrá que ver qué tal el tema de la microeconomía, lo individual. Sin embargo, el conflicto Rusia-Ucrania ha tenido impacto en Guatemala, en especial con la inflación y, por supuesto, un impacto en el crecimiento económico. La principal consecuencia por el momento, el aumento del precio de todo, particularmente de los alimentos y de los combustibles, debido al alza del petróleo. El plan busca reducir los impactos del conflicto. Siempre más información, Sandy, sobre este tema pasa lo siguiente. La ejecución de este programa va a estar a cargo principalmente del Poder Ejecutivo y de las entidades como el Banco Central de Guatemala, que es el Banco de Guatemala. Además, participarán instituciones de sectores público-privados cuya coordinación garantizará, teóricamente al menos, la implementación eficiente y eficaz de las acciones. Con este programa se reforzarán acciones como las transferencias monetarias y de seguridad alimentaria. El plan incluye al sector privado para que colabore en la estrategia de mejorar los precios, y también para acompañar la estrategia se formó un comité de crisis que analizará de manera permanente la evolución de la emergencia. Pero yo me pregunto a este punto, Sandy, si estas medidas las estamos tomando tempranamente como algo preventivo, o las estamos tomando ya sobre la marcha, y cuando vayan a empezar a funcionar no habrán todavía más situaciones económicas difíciles y complicadas en nuestro país como en todo el mundo. Sí, Julio, la verdad es que este plan no solamente tiene que ser emergencia, sino también tiene que ser un poco marcando entonces a la tendencia económica mundial, ¿no? Que al final podamos ver más allá y ir planteando también en este caso los escenarios más trágicos, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Porque no es ser pesimistas, es prever las situaciones que se puedan registrar y que al final pueden
pues a causar una molestia o causar una situación complicada en nuestra economía. Entonces es importante que se pueda pensar en esta situación, Julio, porque mira, si vemos el tema de Rusia y de Ucrania, no es que veamos de verdad alguna solución pronta. Ninguna. Entonces, al contrario, esta situación podría agravarse también. Extenderse. Entonces, ¿cuál es la repercusión para nosotros? La situación económica. Claro. Y pues hay que ver de qué forma también esas medidas son sostenibles, ¿no? Es decir, ¿se pueden financiar? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Y cómo está también las reservas? Ahí está la cuestión. Dos cosas básicas fundamentales con lo que dice Sandy. Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, ¿por qué impacta tanto al mundo? Bueno, número uno, el mayor productor de gas natural que hay en el mundo se llama Rusia precisamente. El granero del mundo en el tema del trigo, ¿no? Uno de los principales granos para elaborar, o cereales, mejor dicho, para elaborar varias cosas, incluyendo las harinas de pan, bueno, también resulta ser que es Rusia. Y aquí la situación es que, como todas las guerras, causan gastos, causan situaciones y causan recesiones. Y esta recesión viene fuertemente dada por el tema del petróleo. Aparte hay una crisis energética, aparte hay una crisis ya económica, apenas algunos, como Guatemala, hasta este momento, ¿no? Porque esto va a caer tratando de salir del impacto económico negativo de lo que fue el COVID-19. Vienen tiempos difíciles, muy difíciles, y por eso me recuerdo también de una historia bíblica, la de José, cuando finalmente allá en Egipto Faraón lo pone como el segundo hombre más importante, y tuvo aquella situación del sueño que nadie descifraba, las vacas flacas y las vacas gordas, bueno, al revés. Estamos llegando precisamente a este punto de las vacas flacas, así que habrá que ver qué tan preparados estamos como país para enfrentar la crisis. De momento se ha iniciado con este plan, ¿no? Este Programa Nacional de Emergencia, para poder de esta manera pues tratar de controlar la situación económica, que no se tenga una situación perjudicial para la población guatemalteca, que ya hemos visto de hecho cómo nos ha ido afectando en distintas situaciones, en distintos productos y servicios derivado de esta guerra que se da entre Rusia y Ucrania. Así que qué bueno que se está tomando en serio el tema y que se están implementando también las acciones, porque eso es lo que necesitamos nosotros como guatemaltecos, acciones. Vamos contigo, Julio, con otra información.